¿Aló? Continuamos con nuestro estudio expositivo y consecutivo del Evangelio de Lucas. Después de unos días de reposo para renovar fuerzas, regresamos a la predicación de este amado Evangelio. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Lucas 13, del 22 al 30. Y lo que vamos a hacer a continuación, y que siempre repito esto, pero es para los amigos y hermanos de otras iglesias que nos visitan y amigos que nos visitan, lo que hacemos en esta sección es leer la Sagrada Escritura, luego la explicamos y luego la aplicamos a nuestras vidas, y eso es lo que se conoce como predicar expositivamente, que es la forma correcta de predicación en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces primero vamos a leer la Escritura en Lucas 13, del 22 al 30. Dice así la palabra santa e inspirada de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Inclinemos nuestro rostro y supliquemos la ayuda del Altísimo ahora en la exposición de la palabra. Espíritu Santo, tú inspiraste al gran doctor Lucas para traer este texto, para dejarlo allí en la Escritura, y hoy, por tu gracia, lo pones delante de nosotros para que cumpla ese propósito de santificación de nuestra alma a los que ya somos creyentes, edificación para los creyentes y salvación a los inconversos. Te oramos especialmente por los amigos que nos visitan, por nuestros jóvenes y por nuestros niños, que al escuchar la exposición de este texto sean tocados por ti, oh Espíritu Santo de Dios. Ten misericordia de los pecadores que predicamos y escuchamos tu palabra siempre. Dependemos de ti para la obra que tú has de hacer en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de exponer nuestro texto, debemos entrar en contacto con dos cosas. Debemos entrar en contacto con la higuera estéril y con una puerta amplia. La higuera estéril y una puerta amplia. La higuera estéril nos habla del contexto de nuestro texto. Este texto viene después de una sección muy importante que está entre 12:49 y 13:21, en la cual el Señor, después de una larga disputa con la nación de Israel, anuncia que la nación de Israel, que es una higuera estéril y sin frutos, va a ser cortada. Recuerden que el Señor logró un tiempo extra para la higuera. Mientras estudiábamos la parábola de la higuera estéril, recordemos que Jesús dijo: Padre, no la cortes, deja que por lo menos yo la abone un año más,
y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Después de que él logró ese tiempo extra para la higuera estéril, recuerden que vimos en nuestro último mensaje que él comenzó a abonar esa higuera estéril, siguió abonándola. ¿Cómo? Realizando milagros extraordinarios, como ese milagro de la mujer encorvada a quien sanó en la sinagoga. Y por medio de ese milagro y de las invitaciones a entrar a su reino, él continúa abonando a esa higuera estéril que es la nación de Israel, la cual luego será cortada y reemplazada por otro árbol, que es el árbol de mostaza, cuya semilla es muy pequeñita, pero hará Dios que crezca como un árbol gigantesco. Entonces lo que tenemos aquí es a Cristo, que continúa abonando la higuera estéril mientras camina hacia la cruz. ¿Qué tenemos entonces en nuestro pasaje? A Cristo caminando hacia la cruz y abonando aún más la higuera estéril. Y lo hace llamando a los judíos a salvación. Pero cuando llama a los judíos a la salvación, les advierte que la salvación no es fácil. La salvación no es fácil. Él les llama a entrar por una puerta angosta, una puerta que requiere mucho esfuerzo para entrar por ella. ¿Y por qué usa esta estrategia de llamarlos a una salvación difícil entrando por una puerta angosta? Porque en Israel, en la nación completa en su tiempo, la nación había adoptado una puerta amplia para entrar al reino de Dios. Sí, la enseñanza de los fariseos para entrar al reino de Dios es una puerta amplia. ¿Por qué es una puerta amplia? Porque a todo el mundo le gusta que le digan que usted es bueno. Los fariseos se creían buenos. ¿Por qué es una puerta amplia? Porque a usted le gusta que le digan que usted se puede salvar obedeciendo, y los fariseos lo hacían superficialmente, obedeciendo superficialmente la ley, haciendo buenas obras. ¿Por qué es una puerta amplia? Porque ellos decían que para entrar al reino de Dios bastaba ser hijo de Abraham. Y eso es una puerta muy, muy amplia. Y por eso el Señor les dice, no, hay que entrar por una puerta estrecha. Y con respecto a la entrada de los escribas y fariseos, Él dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Por eso cuando el Señor les habla aquí de una puerta angosta y de que van a ser excluidos del reino de Dios si no entran por ella, nosotros podemos imaginarnos la reacción de esos orgullosos y engañados fariseos. Excluidos del reino de Dios, nosotros jamás. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos la nación de Dios, nosotros obedecemos la ley, nosotros no somos depravados como esos publicanos, esos pecadores, esos gentiles que son ladrones y adúlteros. Ellos deben quedar excluidos del reino de Dios, pero nosotros no somos como ellos. El terrible mal de la autojustificación. Notemos pues ¿qué tanto nos puede engañar nuestro propio orgullo asociado con una falsa religión? Y por eso nos conviene sentarnos con mucha calma a escuchar al Mesías de Dios disertar sobre cómo realmente se entra al reino de Dios y por qué estos judíos fueron excluidos. No sea que nos pase a nosotros lo mismo. Este texto les habló a esos judíos que fueron excluidos en esa época, pero nos habla también hoy a nosotros, que estamos interesados en entrar al reino de Dios, al nuevo Israel que el Mesías vino a fundar. Este texto nos habla del asunto más importante para la vida de todo ser humano, la salvación. Y nos enseña cómo obtenerla o cómo perderla y quedar excluidos del reino de Dios. Vamos a estudiar entonces un texto cuyo tema es exactamente igual al título que le he puesto a la exposición. El tema y el título son lo mismo, o sea que el tema se puede sintetizar tan corto que puede convertirse en un título. El tema y título de nuestro mensaje será un llamado urgente a una salvación difícil. Un llamado urgente
a una salvación difícil. Y para explicar nuestro texto vamos a dividirlo en 4 puntos. 4 puntos que están en el mismo texto. Cuando uno lee la primera parte del texto, se ve que a Cristo le hacen una pregunta. ¿Sobre qué es la pregunta? Sobre la salvación. Entonces, nuestro primer punto será la pregunta sobre la salvación. Luego vemos que él comienza a responder la pregunta y habla sobre el camino para encontrar la salvación. Esforzaos a entrar por una puerta angosta. Entonces, en segundo lugar, veremos el camino para entrar a la salvación. En tercer lugar, veremos en el texto que él dice que muchos procurarán entrar y no podrán, porque el tiempo se habrá acabado. Entonces, en tercer lugar, el texto nos habla del tiempo para la salvación. La pregunta, el camino, el tiempo, y finalmente vemos en el texto que hay unas personas que están alegando con Dios, diciéndole que Dios debía dejarlos entrar. Esas personas están engañadas. Toda la vida creyeron que pertenecían al reino de Dios y cuando se quedaron fuera, se quedaron sorprendidos. Esas personas vivieron toda la vida engañados. Entonces, en cuarto lugar, en nuestro pasaje vemos el engaño acerca de la salvación. 4 cosas muy sencillas. Primero, la pregunta. Segundo, el camino. Tercero, el tiempo. Y cuarto, el engaño acerca de la salvación. Ahí están divididos en cada segmento de nuestro texto. Veamos entonces, en primer lugar, la pregunta acerca de la salvación, que encontramos en el versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. El Señor Jesús, como dije, continúa abonando la higuera estéril en su camino a la cruz. Va por las aldeas y en todas partes va invitando a los hombres a arrepentirse y a entrar al reino de Dios. Versículo 23, y aquí viene la pregunta. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahí tenemos nuestra pregunta. El pasaje no nos dice quién hizo la pregunta, ni tampoco nos habla de las intenciones de la persona que hizo la pregunta. Podríamos mencionar algunas posibilidades. Pudo ser una pregunta para probarle, para tentarle, como solían hacerle los fariseos. Pero pudo haber sido una pregunta por simple curiosidad, o pudo haber sido una persona que sinceramente quería saber este asunto sobre quiénes, sobre cuántas personas se van a salvar. No sabemos pues ni quién la hizo ni qué intenciones tuvo la persona que la hizo. Lo que sí podemos decir es que es una pregunta muy torpe. Es una pregunta muy torpe, ¿por qué? Porque ante la presencia de tan grande maestro, viendo su predicación, viendo sus milagros, la pregunta correcta que yo debo hacer no es por la salvación de otros, sino por mi propia salvación. Señor, ¿qué debo hacer para salvarme yo? O Señor, ¿cuál es el camino que me lleva a mí a la salvación? La torpeza de la pregunta nos muestra lo extraviado que está el ser humano a causa del daño que el pecado ha causado en su corazón. El hombre, en vez de preocuparse por la salvación de su propia alma, parece tener una extraña curiosidad por la salvación de otro. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que él no percibe? No percibe su propia condición pecaminosa. No percibe su propia necesidad de un Salvador y la oportunidad magna que tiene al ver al mismo Cristo y preguntarle sobre lo que realmente lo conduce a él a la salvación. En vez de eso, la mente del hombre divaga en asuntos que le impiden enfocarse en su propia necesidad, la de su propia salvación. Y nosotros que predicamos el Evangelio vemos esto muchas veces. Le estamos compartiendo a alguien y lo tenemos bien concentradito en su necesidad de salvación y de pronto nos salen con cosas como esta. Bueno, ¿y qué va a pasar con los indios que nunca escucharon el Evangelio? ¿Y qué va a pasar con los que se murieron en religiones falsas? Y se enojan y ya se les pierde el interés en su propia salvación. Eso muestra claramente la condición terrible en que está el hombre, que ni aún viendo al mismo Salvador predicar y obrar, puede enfocarse en su propia necesidad, la necesidad de un Salvador.
Y al ver la torpeza de la pregunta, entonces no nos sorprende que el Señor no la haya querido responder directamente. Cristo no respondió lo que le preguntaron. Él dio una respuesta indirecta. Aprovechó una pregunta torpe para dar una respuesta sabia. Eso solo lo hace el Señor, en su bondad. Una pregunta torpe y Él la pasa por alto y le da a la persona la respuesta que él necesitaba, como que él estaba consciente de que ese hombre necesitaba la salvación. Por eso, en este primer punto debemos notar de entrada como aplicación una cosa, y es que todo el que se salva, todo el que se va a salvar, debe tener un interés genuino por la salvación de su alma. Debe preguntarse por la salvación de sí mismo. En el mundo y en la vida de los hombres reina la indiferencia acerca de la salvación. Y esa indiferencia va a llevar a los hombres al infierno. Pero si la persona tiene un genuino interés sobre la salvación, Cristo le va a responder adecuadamente lo que necesita saber para ser salvo. Por eso, niños, los niños que están aquí, y también los jóvenes, niños y jóvenes, ¿se hacen ustedes preguntas acerca de la salvación? ¿Con qué frecuencia se las hacen? Por ejemplo, los niños o los jóvenes, cuando escuchan que un vecinito o que un familiar, o ven en la televisión que un niño o un joven murió, ustedes se detienen por un momentico cuando le dicen: ve, Juanito, murió tu primito de la misma edad de él, y usted está jugando con las maquinitas estas, y usted dice: ay, qué pesar, mamá, y sigue jugando. O usted se pregunta: bueno, ¿y si hubiera sido yo el muerto, qué hubiera pasado conmigo? O los jóvenes, cuando ven que un amiguito, un jovencito como ellos muere, ¿se hacen preguntas acerca de la salvación? Niños, escúcheme bien, los niños, ¿ustedes saben, niños, para qué están aprendiendo a leer? ¿Ustedes saben para qué están aprendiendo a leer? Para leer la Biblia y resolver las preguntas que tienen sobre su propia salvación. Para eso están aprendiendo a leer. Y los que ya saben leer, Dios les dio la habilidad de leer para eso, para responder en la Biblia, leyendo la Biblia, las preguntas que tú mismo tienes acerca de tu propia salvación. Jesús entonces aprovecha esa pregunta torpe, hecha por este hombre torpe, para hablar a todos y enseñar a todos los que le escuchan. No responde si muchos o pocos, sean muchos o sean pocos, todos deben esforzarse a entrar por una puerta angosta. Y ese es nuestro segundo punto. El primer punto es la pregunta sobre la salvación. El segundo punto es el camino para obtener la salvación. Y ese está en el versículo 24 en su primera parte. Responde el Señor, y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La palabra esforzaos y la expresión la puerta angosta son el corazón de nuestro mensaje. Es lo más importante, y sobre ello es que más vamos a traer claridad. Y lo que vamos a hacer aquí es responder ciertas preguntas, como por ejemplo, Cristo dice a los seres humanos: esforzaos. ¿En qué sentido la salvación requiere esfuerzo? Cristo dice al hombre que se esfuerce, pero pastor, ustedes aquí en esta iglesia predican cada rato que el hombre está muerto y que el hombre no se puede esforzar por su propia salvación. ¿En qué sentido entonces, o por qué Cristo le ordena a un muerto que se esfuerce? Vamos a aclarar eso. Y también vamos a aclarar un poco más en qué consiste la puerta angosta. Cuando la Biblia habla de la salvación, hay dos consideraciones que debemos tener en cuenta. La Biblia dice tanto que la salvación es fácil como que la salvación es difícil. En la Biblia se enseña tanto que la salvación es fácil como que la salvación es difícil. Cuando se habla en la Biblia que la salvación es fácil, sin esfuerzo, gratis, se refiere a que es fácil en cuanto a que no la logramos nosotros mismos. No hay mérito para nosotros mismos en obtenerla. En ese sentido nosotros no hacemos nada, Cristo lo hizo todo.
Cristo cargó con nuestros pecados, murió en una cruz, nos justificó, nos glorificó, nos santificó, nos adoptó, nos preserva hasta el final y nos presentará salvos delante de su Padre, y nosotros recibimos la fe en lo que Él hizo como un don de la gracia de Dios. Todo es gratis, en ese sentido la salvación es sin esfuerzo, fácil. Pero hay otra cara de la moneda. Hay un sentido en que también la Biblia presenta la salvación como difícil. Y aquí es donde entendemos el mandato del Señor de esforzarnos, el mandato del Señor de entrar por una puerta angosta. Y es que la salvación es difícil desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, la salvación es muy difícil, porque el hombre debe renunciar a su pecado, debe renunciar al mundo, a las tentaciones del maligno, debe mortificar sus malos deseos, apartarse del mal, hacer el bien, renunciar a su felicidad en este mundo para seguir a Cristo y esperar muchas aflicciones, ser sacrificado, ser autonegado, y eso es muy, muy difícil y requiere mucho, mucho esfuerzo. La palabra que se traduce por esforzarse en el idioma de las Escrituras ha dado origen a la palabra española agonizar. La palabra esfuérzate o esforzaos produjo en nuestro español la palabra agonizar. Eso significa que cuando Cristo nos invita a hacer un esfuerzo, en la puerta del reino de Dios, nosotros estamos librando una lucha agónica, feroz, con todas aquellas fuerzas que impiden que nosotros entremos, como el pecado, el mundo, Satanás. Esforzarse entonces significa que al momento de estar parado delante de la puerta que me lleva al reino, debo considerar esas cosas difíciles que me esperan y emplear toda mi fuerza, aunque no es mi fuerza, Dios es el que me la da. Agonizar en una lucha, no es mi lucha, Dios lucha por mí, pero yo debo luchar hasta que Dios, como decía nuestro hermano Edwin en su clase magistralmente, hasta que Dios incline su cruz sobre nosotros y nos arrastra hacia adentro. En ese sentido, la salvación requiere mucho esfuerzo. La persona que ha de ser salva se esfuerza por entrar en la puerta angosta, y cuando se topa con esa puerta no sale corriendo a buscar una más ancha, sino que agoniza, lucha, se esfuerza, parado delante de la puerta estrecha. ¿Y qué es lo que lo hace sufrir tanto? Lo que lo hace sufrir tanto es lo que él oye. El esfuerzo, la agonía se produce en el alma humana cuando ella oye. La fe es por el oír. ¿Y qué es lo que oye? Cuando está parada la persona delante de la puerta estrecha, de la puerta angosta, escucha que el que le predica la palabra de Dios le dice: tú no eres bueno, tú eres un vil pecador depravado. Y eso le duele y comienza la lucha, y él quiere salir corriendo a buscar otra parte donde le digan que él sí es bueno, pero se esfuerza y se queda allí y sigue escuchando. Y enseguida le dicen que sus obras de justicia son trapos sucios de inmundicia. ¿Cómo? Y eso le duele, y él siente un dolor, una agonía, y siente el deseo de salir corriendo a un lugar donde le digan una puerta más amplia, donde lo feliciten por sus buenas obras. Pero este hombre que ha sido tocado por Dios se esfuerza y se queda ahí parado y sigue escuchando. Y luego le dicen que él ha violado muchas veces la ley de Dios, tantas que él ni se imagina, que por haber odiado es un homicida, que por haber deseado otra mujer que no es su esposa es un adúltero, que ha tomado muchas veces el nombre de Dios en vano, que nunca ha guardado el día de reposo correctamente, y cada violación de cada mandamiento es como un golpe que le causa una gran agonía, y él tiene que hacer un gran esfuerzo por quedarse ahí parado. Pero como es un elegido de Dios, se esfuerza y se queda ahí parado, aunque eso le es muy doloroso, y aún con esa agonía quiere seguir escuchando. Y enseguida le dicen que debe aborrecer a su padre, que debe aborrecer a su madre, que debe aborrecer a su familia, que debe aborrecer su propia vida, y que debe esperar una cruz de sufrimientos, persecuciones y rechazos cada día por causa de Cristo. Y su agonía llega al máximo, pero ese hombre se esfuerza y se queda allí parado.
y continúa escuchando. Hay algo que no lo deja ir corriendo a la puerta amplia. Se queda ahí parado y se queda para escuchar lo que al final le van a decir. Le dicen que si no se arrepiente de todos sus pecados, irá al infierno, y que si no acepta a Jesucristo como su único medio de salvación, que toda su religión hasta ahora no le sirve de nada, y que si no renuncia a todo eso y cree en Jesús solamente, se perderá. El orgullo lo empieza a azotar. Como que todos mis años de religiosidad son en vano. Eso sí que le duele. Ese hombre ha sido puesto delante de la puerta angosta. El dolor, la agonía y el sufrimiento están al rojo vivo en su corazón. Pero el Espíritu de Dios, que le da vida en su corazón, lo convence de que eso es la verdad. Y al final, en medio de toda esa agonía y ese dolor, él cede por completo. Y por eso muchas veces llora, por el dolor de verse tan pecador, por todos los años que ha perdido sin Dios, y siente miedo por el infierno que le espera. Y en ese momento decide cruzar la puerta angosta en la más absoluta humillación, en el más absoluto arrepentimiento, en la dependencia total y absoluta de Cristo. Cruza la puerta estrecha. Vamos a seguir usando la analogía del hermano Edwin. De tanto sufrir, cae, digámoslo más bien que cae rendido y entra al reino de Dios. Eso es entrar por la puerta angosta. Eso es a lo que Cristo se refiere cuando dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y eso es lo que los fariseos no querían hacer. Ellos querían seguir conservando su idea de que son buenos. Ellos querían seguir conservando su idea de que guardaban, obedecían la ley de Dios. Ellos querían conservar la idea de que por ser hijos de Abraham, ser circuncidados, venir de Israel, eran salvados. Ellos querían perseverar en la puerta amplia. Cristo les dice: no, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero también es importante que resolvamos esta segunda pregunta. Pastor, pero ustedes han enseñado aquí que el hombre está muerto, que está en una incapacidad total. ¿Cómo es que Cristo le manda a esforzarse a un muerto? La razón es que delante de Dios, aunque el hombre está muerto y no tiene la capacidad para esforzarse, la responsabilidad de esforzarse sigue vigente delante de Dios. Aunque el hombre ha perdido la capacidad, continúa con la responsabilidad de cumplir su deber delante de Dios. Por eso Cristo le dice a un muerto: esfuérzate. Hemos usado una ilustración que es muy clara para entender esto, y es cuando hacemos un préstamo en un banco. Cuando yo tengo un buen trabajo, hago un préstamo en un banco, tengo tanto la responsabilidad como la capacidad para pagar el préstamo. Pero cuando me echan del trabajo, pierdo la capacidad, pero no la responsabilidad. Y por eso es que el banco no tiene miramientos en seguir cobrándome a pesar de que yo ya no tengo trabajo. Así sucede con Dios. Por eso Cristo le dice a un muerto: esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. El camino de la salvación entonces depende de esforzarse, y de esforzarse mucho, y en el lugar correcto, una puerta angosta. Pero la oportunidad de esforzarse a entrar por la puerta angosta tiene un tiempo limitado, y ese es nuestro tercer punto. Ya hemos visto en primer lugar la pregunta acerca de la salvación. Segundo, el camino para llegar a la salvación. Y ahora veremos el tiempo disponible para la salvación. Y esto está en el resto del versículo 24, después del punto y coma. Dice el 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y luego dice: porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque ya no hay tiempo. El versículo 24b nos muestra claramente que la puerta angosta estará abierta por algún tiempo, y durante ese tiempo va a ser menospreciada por muchos debido a la indiferencia que hay en el ser humano hacia la salvación. Solo algunos pocos van a entrar por la puerta en ese tiempo, pero vendrá un tiempo en que la puerta angosta será cerrada, tal como sucedió en los días de Noé. ¿Recuerdan en los días de Noé cómo Noé anunciaba el juicio de Dios? Noé entró en el arca, ¿y quién cerró la puerta del arca? Dios cerró la puerta del arca.
Asimismo sucederá con la puerta de la salvación, será cerrada. Y lo que sucederá en el momento en que la puerta sea cerrada es que esos muchos que se tornaron indiferentes sentirán un vivo deseo de entrar. Reconocerán su inmundicia, reconocerán sus pecados, reconocerán que merecen su condenación, verán a Cristo como su único Salvador y procurarán entrar y se pararán al pie de la puerta y tocarán y golpearán hasta que les salga sangre en las manos de sus dedos. Golpearán con sus puños, golpearán con sus cabezas, desesperados queriendo entrar con un desespero indescriptible. Señor, ábrenos, ábrenos. Y el Señor no les abrirá, tal cual como sucedió en los días de Noé. Y dice el texto que ellos, los que golpearán hasta sangrar, serán muchos. Por tanto, la respuesta a la pregunta, si son muchos los que se salvan, es no. Son muchos los que se quedan por fuera. Son muchos los que se quedan por fuera. Y rechazar la puerta angosta y agotar el tiempo para entrar por ella es mantener ese concepto de uno mismo, de que uno se cree bueno. Agotar el tiempo para que la puerta se le cierre a uno en la cara es seguir creyendo que sus obras son buenas. Agotar el tiempo es creer que uno puede guardar la ley. Agotar el tiempo, dejar que se le cierre la puerta en la cara, es creer que todas las religiones llevan a Dios. Eso es agotar el tiempo. Agotar el tiempo es no querer vivir en autonegación, no querer mortificar el pecado, no querer ser diferente al mundo, no querer ser santo y apartado de Dios, apartado para Dios. Eso es rechazar la puerta angosta, eso es dejar agotar el tiempo, eso es dejar que la puerta se me cierre en las narices. Y la puerta se nos cierra en las narices cuando morimos. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero nuestro texto nos muestra no solamente lo que pasa cuando se cierra la puerta, cuando se acaba el tiempo, nos muestra lo que pasa después que se cierra la puerta. Verso 25. Noten cómo empieza el verso 25. Después, la palabra después. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Noten ustedes, ¿quién es ese padre de familia que ha de cerrar la puerta? Es Dios, Dios el Padre. ¿Y quiénes son esos que se quedan afuera golpeando con sus puños hasta sangrar? Son los mismos judíos que prefirieron esa puerta ancha. En primer lugar, este texto habla a ellos, pero también se refiere a todo el resto de la humanidad que murió insistiendo en que eran buenos, que murió insistiendo en que obedecían la ley, que murió insistiendo que se salvaban por buenas obras, que murió insistiendo que todas las religiones conducen a Dios. Esos son las personas que van a quedarse por fuera. También muchos de los que están dentro de la iglesia se quedarán afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de predicar que la salvación es difícil. La iglesia predicó que la salvación es fácil y muchos fueron engañados. Pero noten, y este texto debe ser entendido primero en su contexto judaico. Noten en el versículo 25 el señalamiento específico, el rechazo específico a los judíos. En el versículo 25 encontramos una frase que es muy, muy poderosa, la que aparece al final del versículo. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois es una nota especial para los judíos. Cuando él dice no sé de dónde sois, está menospreciando todo el linaje y toda la historia de la nación judía. ¿Qué les dije en el mensaje anterior? La higuera estéril fue rechazada. No sé de dónde sois. Por supuesto que él sabía que venían de Abraham, pero eso no vale nada ante Dios. Por supuesto que él sabía que eran de la tierra de Jerusalén, de Canaán, de Palestina, pero eso no vale nada. Por supuesto que él sí sabía que eran de la circuncisión y que venían de Jacob. Él sí sabía de dónde eran, pero lo que sabía no vale nada. Israel fue desechado por completo y por eso él le dice, no sé de dónde soy. Pero también lo dirá a los gentiles cuando ellos continuaron perseverando en esa puerta amplia que los judíos perseveraron. Esto es
como cuando un padre tiene un hijo delincuente. Cuando un padre tiene un hijo delincuente, él le prohíbe entrar a su hijo a su casa. Madre, padre, si usted tiene un hijo delincuente, debe expulsarlo de su casa y decirle como Dios le dijo a Israel: no te conozco, no eres mi hijo, mi mujer no te parió, vete. Qué rechazo tan horrible. Piense usted en su padre biológico diciéndole eso, pero ahora piense en su padre, el creador, diciéndole eso. Y eso es lo que va a suceder cuando el tiempo se agote y la puerta sea cerrada. Niños, jóvenes, ¿han llegado ustedes alguna vez tarde al colegio y les han cerrado la puerta del colegio y se han quedado afuera? ¿Cómo se sienten? ¿Qué va a decir mi mamá? Me van a pegar, ahora el profesor me la va a montar. Eso que ustedes experimentan cuando llegan tarde al colegio no es nada comparado cuando Dios cierre la puerta y ustedes se queden afuera y empiecen a experimentar el deseo de entrar. Cuando Dios cierre la puerta delante de ustedes, y repito, Dios la puede cerrar delante de un niño, y el niño empiece a golpear y a golpear, va a acordarse de su papá, va a acordarse de todo lo que él le enseñó, su mamá, su papá, va a acordarse de todo lo que rechazó, el evangelio y la forma de vida de sus padres, que lo encaminaban a cruzar la puerta y él no quiso cruzar. Y ahora con llanto y con lágrimas, deseando de todo corazón y recordando todo lo que no hizo, se dará cuenta de que el tiempo ha terminado y que para él no espera más que la horrible condenación. Y luego el versículo, el texto, nos muestra mucho más de lo que sucede después de que la puerta se cierre, como en el versículo 26 en adelante. Dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y ahora noten lo que va a suceder cuando la puerta se cierre. Los que quedaron fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Los que se quedaron fuera van a empezar a rechinar sus dientes. ¿Por qué? Porque van a ver a Abraham, van a ver a Isaac, van a ver a Jacob y a todos los profetas. Note cómo les habla directamente y en primer lugar a los judíos, que creían que eran hijos de Abraham, que creían que iban a cenar con Abraham en el reino de Dios. No, lo van a ver a él allá, y ellos afuera van a arder de la envidia, y van a tener una envidia tan grande de Abraham, de Isaac, de los profetas, de su papá, de su mamá, y de todos los cristianos de la iglesia, de los que usted se burló, y dijo que eran ridículos, y se aguantó toda su vida a venir a una iglesia para nunca convertirse. Los va a ver adentro, comiendo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y usted entre lágrimas y llanto y un solo sollozo va a sentir una envidia indescriptible, y va a apretar sus dientes como nunca, de tal manera que van a sonar como un serrucho cuando parte la madera. Eso sucederá cuando se cierre la puerta. Niños, jóvenes, ustedes ahora son indiferentes al llamado de la salvación, a este llamado urgente, pero cuando se cierre la puerta, ustedes serán muy sensibles y querrán la salvación con todas sus fuerzas, pero ya no la podrán recibir. Por eso el momento de ser salvos es hoy, es ahora. Dice el versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Qué es esto? Los gentiles. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahí? Humillando a los judíos. ¡Qué humillación para esos judíos! Al decirles en su cara que ellos van a quedar fuera. Y los perros, porque así llamaban ellos a los gentiles, los perros paganos sucios, de los cuales ellos ni siquiera tocaban o entraban a sus casas, entrarán y estarán adentro en el reino de Dios. Del norte, del sur, del oriente y el occidente, se sentarán a la mesa, tendrán comunión con el Rey y comunión con todos en el reino de Dios. Y eso lo habrás perdido cuando en tu indiferencia no quisiste entrar, cuando se te invitó a entrar. Te acordarás de todas las predicaciones, te acordarás de un calvo regañón y refunfuñón que una y otra vez te dijo: ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo, niño. Mis palabras, las mías, el tono de mi voz, los gestos de mi cara, los recordarás como si me estuvieras viendo, y llorarás por no haber querido entrar.
cuando te invitamos a entrar. Eso sucederá allí. El versículo 30, que hace parte de esto que estamos hablando, que es lo que sucederá después de que la puerta se cierre, es decir, cuando se acabe el tiempo, ofrece cierta dificultad. Versículo 30. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Esta expresión, primeros que serán postreros, puede referirse en primer lugar, por supuesto, a la nación judía. La nación judía en el reino de Dios ocupó un lugar de privilegio, pero muy pocos de ellos se salvaron. Más de los gentiles se salvaron, por tanto, los primeros que serán postreros son los judíos, y los postreros que serán primeros son los gentiles. Pero también puede referirse, y en otros contextos donde aparece esta expresión, también puede referirse a verdaderos creyentes que no cuidaron bien su carrera, que no fueron santos y por tanto van a ocupar un lugar de menor privilegio que aquellos verdaderos creyentes que sí lo hicieron. Es decir, como hemos dicho antes, Sansón y Daniel no estarán en la misma recámara en el reino de Dios. Daniel será primero, Sansón será posterior. Eso es lo que puede querer decir este texto, que ofrece cierta dificultad. Ya hemos visto entonces la pregunta acerca de la salvación, hemos visto el camino para obtener la salvación y el tiempo apropiado para llegar a la salvación, pero aún nos falta algo tremendo, y es que muchos de esos hombres que serán arrojados al infierno estarán engañados toda su vida, creyendo que ellos ya habían entrado al cielo. Y ese es nuestro cuarto punto, el engaño acerca de la salvación. Y el engaño acerca de la salvación está en los versículos 26 y 27, aunque desde el 25 ya se observa. Versículo 26 otra vez. Entonces comenzaréis a decir, noten esto, delante de ti hemos comido y bebido. Es decir, estos hombres creían que ellos tenían una comunión con Cristo. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero desde el versículo 25 se nota el engaño. ¿Por qué? Porque en el versículo 25, cuando él cierra la puerta, lo primero que dicen los engañados es esta expresión, Señor, Señor. Y ustedes ya saben que cuando en la Biblia se produce esta expresión, la repetición de un nombre, Señor, Señor, o Abraham, Abraham, Marta, Marta, el que la pronuncia está asumiendo que él tiene una relación personal con la persona a la cual se dirige. Por ejemplo, cuando Dios le decía a Abraham, ¿cómo lo llamaba? Abraham, Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham y Dios eran amigos. Y cuando Jesús hablaba con Marta de Betania, ¿qué le decía? Marta, Marta. ¿Por qué? Porque Jesús y Marta eran amigos. Bueno, cuando estos hombres dicen Señor, Señor, ellos creen que tienen una relación de amistad con Dios, pero no la tienen en verdad. Es como dice el versículo 26, dice, delante de ti. Yo puedo estar delante de una persona, pero a cierta distancia de ella. Resulta que para entrar al reino de Dios no es suficiente con que yo vea a Cristo. Es necesario que yo me abrace a sus pies, llore a sus pies mis pecados y me abrace a Él para nunca separarme. Esa es la única manera como yo puedo entrar al reino de Dios. Pero estas personas no, estas personas se conformaban con un contacto externo, con un contacto superficial. Se conformaron con mirar de lejos al Señor Jesucristo. Y entonces, en términos de nuestros días, ellos dirían algo como esto: Señor, Señor, pero nosotros teníamos compañerismo con los hermanos, comíamos con ellos en las casas, y qué bueno que pasábamos con ese Rodriguito allá cuando nos reuníamos con él, y nosotros tomábamos la Santa Cena y cantábamos los himnos, y cómo nos gustaban esos preciosos himnos. Pero él les dirá, no sé de dónde sois. Y además en el verso 27 hace una descripción muy clara de lo que ellos son en su ser interior. Verso 27. Pero os digo que no sé de dónde sois, lo mismo que les dice a los judíos. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Y esa expresión hacedores de maldad significa hombres sin ley. Hombres sin ley, hombres que realmente no amaban la ley moral de Dios. Y ahora vamos a tener la oportunidad de estudiar la ley moral de Dios en la convención, y los que vamos a tener la bendición de ir
vamos a darnos cuenta quién es quién en el reino de Dios. Estos hombres no amaban la ley moral de Dios. Estos hombres simplemente pasaban por cristianos con un mínimo de obediencia y querían tener a Cristo como un seguro para no ir al infierno, pero disfrutar en oculto de los placeres del mundo. Su corazón no anhelaba verdaderamente una santidad muy profunda como la anhela el verdadero creyente, sino que eran fariseos, como estos fariseos a los cuales el Señor condena en este texto. Y nos preguntamos, ¿cómo llega a producirse este terrible engaño masivo? Porque el texto dice que serán muchos. El engaño masivo se produce, el mismo texto da la respuesta, porque no se predica en la iglesia la puerta angosta. En las iglesias de Cristo no se predica hoy la puerta angosta. El evangelismo debe ser confrontacional, pero el evangelismo ha sido reemplazado por un evangelismo de prosperidad, de adulaciones y de lisonjas que practican la mayoría de las iglesias de nuestros días. Por eso la iglesia está llena de falsos creyentes y ellos son los que serán excluidos del reino de Dios, los famosos falsos positivos del reino de Dios. ¿Qué hemos visto en el día de hoy? Hemos visto la pregunta acerca de la salvación, el camino para obtener la salvación, el tiempo disponible para obtener la salvación y el engaño masivo que hay con respecto a la salvación. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Cuál es la enseñanza puntual, breve, resumida en frases cortas de lo que este claro texto nos enseña? Lo primero que nos enseña este texto es que el hombre tiene su mente perdida por la corrupción de su corazón, ni siquiera puede entender su propia necesidad de salvación. En segundo lugar, hemos aprendido que la salvación no es fácil, la salvación es difícil y se entra a ella solo con mucho esfuerzo y a través de una puerta angosta, no una puerta amplia, y por un tiempo limitado y teniendo que enfrentar mucho engaño que nos aleja de la verdadera salvación. La salvación no solamente es difícil en sí misma, sino es difícil porque el tiempo es corto y es difícil porque hay mucho engaño. Por eso es un gran privilegio ser salvo, porque la salvación es muy difícil. Y también aprendemos que solo Cristo es la puerta angosta que conduce a la salvación y el hombre llega a él solamente por el arrepentimiento agónico de sus pecados y la fe en la cruz de Cristo. Eso es lo que nuestro pasaje nos enseña. Y ahora veamos cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas. ¿Cuál es la enseñanza práctica que el texto nos trae a los que somos creyentes, a los niños, a los jóvenes, a nuestros amigos? Veamos cuáles son las aplicaciones de este pasaje. ¿No es verdad que en este pasaje llama mucho la atención y es alarmante la presencia del engaño acerca de la salvación? El engaño acerca de la salvación nos debe llevar a nosotros a un autoexamen muy riguroso para ver si es que nosotros somos o no falsos creyentes. Miremos cada uno de los que hoy profesamos ser cristianos si entramos o no por una puerta estrecha. Si tuvimos esa agonía, si vimos nuestro pecado, si vimos toda nuestra maldad, nuestra inmundicia, si vimos la llama del infierno sobre nuestras cabezas, nos dolimos, agonizamos y vinimos a Cristo arrojándonos en total humillación y dependencia de Él cuando nos convertimos. Es más, si en este momento aborrecemos el pecado, si realmente aborrecemos el pecado, si realmente aborrecemos el mundo, si realmente vivimos en autonegación, si realmente amamos la ley de Dios, si realmente amamos a los hermanos, si no puedes vivir sin la Biblia, si no puedes vivir sin la oración, si no puedes vivir de esta manera, si no de esta manera, entonces eres un verdadero hijo de Dios y tienes el testimonio del Espíritu de que has entrado por la puerta angosta. Si tenemos entonces eso, podemos estar gozosos. Entonces lo primero que este texto nos invita es a evitar el engaño de la salvación, el engaño que hay con respecto a la salvación. Y si aquí hay personas que son creyentes, que vienen de otras iglesias, a lo mejor han ido a otras iglesias donde les predicaron la puerta amplia. De alguna manera, no sé cómo, pero el Señor lo hace, en esas iglesias también se convierten las personas. Pero es necesario que ahora estés seguro que has cruzado la puerta estrecha y que ahora tú aborreces tu pecado, aborreces el mundo y eres un verdadero santo de Dios y el Espíritu da testimonio de que lo eres.
Es necesario el autoexamen. El engaño acerca de la salvación hace absolutamente necesario para el creyente el autoexamen. Pero en segundo lugar, este pasaje no solamente nos obliga al autoexamen, sino al gozo. Debe haber en nosotros un tremendo gozo, porque todo ese sufrimiento, toda esa agonía por entrar, ya la vivimos, ya entramos, ya estamos adentro y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Una vez entramos al reino de Dios, nada nos puede sacar de allí. Podemos estar seguros de que la puerta para nosotros se puede cerrar en cualquier momento y no tendremos ningún llanto ni crujir de dientes, sino a cenar con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero antes de Abraham, Isaac y Jacob, yo voy a ver a Cristo primero con él y después con don Abraham 2 o 3 millones de años si quiere. Primero con el Señor. Pero tengo esa seguridad, tengo la seguridad de que he cruzado la puerta estrecha. Lo que veo en mi vida me lo asegura, mi experiencia de conversión me lo asegura, el Espíritu Santo da testimonio en mi corazón de que soy uno de aquellos que ha cruzado la puerta angosta, y eso me debe llevar al gozo. Pero en tercer lugar, este pasaje nos enseña que como miembros de la Iglesia de Jesucristo en el siglo XXI tenemos que esforzarnos como iglesia y como individuos para decirle al mundo evangélico que la salvación es difícil. La salvación es difícil y Dios hace un llamado urgente a una salvación difícil. No algo así como esto: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Haz esta oración para recibir a Cristo y ya eres salvo. No, el evangelio es difícil de creer. Entrar por la puerta estrecha es algo agónico y doloroso. Y depende en cierta medida de cómo yo le predico al que le predico, si va a entrar por la puerta angosta o va a entrar por una puerta amplia. Nosotros por este pasaje escuchamos la voz de Cristo que nos dice: hijitos, predicad la puerta angosta. Debemos mostrarle al mundo evangélico de nuestros días que la salvación es difícil y predicar como debe ser, usando la ley moral de Dios, que es el único instrumento dado por Dios para llevar al pecador al conocimiento de su propia verdad. Un llamado al autoexamen, un llamado al gozo, un llamado a predicar como iglesia la puerta angosta. Niños, los niños, nuestros amados niños, hoy una vez más tu papá, tu mamá te ha traído hasta la puerta de la puerta angosta. Niño, hoy estás delante de la puerta angosta. En este mismo instante estás delante de la puerta angosta. ¿Por qué estás hoy delante de la puerta angosta? Niño, porque ya te dije que eras un depravado. Porque ya te dije que tus obras son trapos de inmundicia. Porque ya te dije que a pesar de ser niño has violado mucho la ley de Dios y debes ser condenado. Porque debes aborrecer esta vida para amar a Cristo o irás al infierno. Estás en este instante al frente de la puerta angosta y lo que ahora solo tengo que decirte es: crúzala, por favor. Entra, entra, entra por ella. Niño, ponte a pensar. La puerta se cerrará, tu corazón cambiará, pasarás de la indiferencia a la envidia al ver los que están adentro. Mira estas manos, son tus manos. Comenzarás a golpear, a golpear, a golpear, y tus manos sangrarán y sangrarán. Cuando te duelan de golpear, golpearás con la cabeza, golpearás con las rodillas y no te abrirán. Entra ahora. Reconoce que eres un ser depravado. Reconoce que lo bueno que haces es trapo de inmundicia. Reconoce que no puedes obedecer la ley de Dios. Reconoce que si mueres irás al infierno, porque tú no eres como tu papá. Tu papá es piadoso, tú eres un sinvergüenza, un pecador depravado. Tu mamá es piadosa, tú eres un pecador depravado. Ven a Cristo, amigo. Y domingo tras domingo, muchos años de tu vida, Dios habrá traído delante de ti una vez más la puerta estrecha. Pero va a llegar el momento en que Él dirá: no hay más oportunidad para ti. Cerrará la puerta, morirás e irás a la condenación. Por eso, hoy es el día de salvación para los niños.
Para los jóvenes que andan en el furor de su inmundicia. Jóvenes, ¿o acaso ustedes creen que Dios no los ve cuando se están masturbando? O cuando están teniendo relaciones sexuales ilícitas con otros jóvenes. ¿Creen ustedes que Dios no los ve? Eso quizás sea el motivo por el cual Él apresure enviarte al infierno, porque tú lo estás desafiando, joven, con tu puño cerrado. No quiero al Dios de mis padres, quiero vivir como a mí me da la gana. Sigue desafiándolo para que Él cierre la puerta delante de ti. Morirás, llorarás y sufrirás el tormento eterno. Joven, Dios ha sido muy bueno al traerte delante de la puerta estrecha tantas veces. Hoy una vez más está delante de ti. Crúzalo, te lo rogaré. Ya nuestros amigos que nos visitan, ¿han entendido ustedes que la salvación es difícil? ¿Han entendido ustedes que la salvación requiere cruzar por una puerta angosta? Entonces, no seas más indiferente. Reconoce tu pecado. Reconoce que has violado la ley de Dios. Reconoce que no todas las religiones conducen a Dios. Amigo que estás aquí, aunque te duela, te lo digo. Y cuando te duela, no salgas corriendo. Quédate ahí que tengo algo más que decirte. No todas las religiones conducen a Dios. La puerta es angosta. Solo Cristo salva. ¿Te dolió? Voy a decirte otra cosa. Todo lo que has hecho bueno para salvarte a ti mismo es basura. ¿Te dolió? Voy a decirte otra cosa. La religión de tus padres no te va a salvar. Solo tu arrepentimiento y tu fe puede salvar. ¿Te dolió? Quédate otro poco y voy a decirte otras cosas. Y si te duele, quédate aún más y aún más hasta que el Espíritu de Dios te venza y caiga de rodillas ante Cristo, mirando su cruz y pidiéndole perdón por toda tu miseria y tu inmundicia. Y Él enviará de su cruz el perdón de tus pecados. Y como ese peregrino del libro de Bunyan, el peso de tus pecados caerá de tu espalda y tú ya no serás llamado más mundano, sino peregrino. Serás un peregrino a la ciudad celestial, como soy yo y la mayoría de mis hermanos que están aquí contigo. Ven a Cristo, mi amigo. Hoy está la puerta estrecha delante de ti. No es muy amplia. Tienes que agazaparte, tienes que arrodillarte, tienes que agachar tu cabeza y como puedas, entra. Pero entra. No te quedes afuera. Hoy es el día de salvación. Vamos a ponernos de pie. Ya. Señor, tú sabes por qué trajiste como último sermón del año este pasaje, un pasaje primariamente evangelístico, porque como decía nuestro hermano el pastor Sugel, los cristianos siempre estamos necesitando escuchar otra vez el evangelio. De esta manera nos estás confirmando que el año 2012 para nosotros fue la gran bendición de haber vivido todo el año en la casa de Dios. Y por eso te damos muchas gracias. Al escuchar este pasaje, es para nosotros un deleite recordar lo duro que fue cruzar la puerta estrecha, pero el gozo que sentimos ahora que estamos adentro. Este pasaje ha traído a muchos un autoexamen absolutamente necesario. Aquellos que son flojos, tibios, que se la pasaron durante el año 2012 vacilando entre la santidad y el pecado. He sido testigo de la transformación de muchos. El 2012 ha sido un gran año porque muchos de los que estamos aquí hemos dejado grandes pecados atrás. Y por eso te damos gracias, Señor, porque eso nos confirma que hemos entrado por la puerta estrecha. Gracias, oh Señor. Gracias por ese gozo, gracias por esa seguridad y gracias, Señor, porque ahora que comienza el 2013 vamos a tener como único objetivo contarle al mundo evangélico y a todos los inconversos que la salvación es difícil,
y que Dios hace un llamado urgente a una salvación difícil, a entrar por una puerta angosta y con mucho esfuerzo. Y ya que entendemos en qué significa esto, tú usarás mucho mejor nuestras palabras en cada acto evangelístico que tengamos en el año 2013. Y gracias, Señor, porque nuestros niños necesitaban escuchar esto una vez más. Ellos necesitaban ser invitados una vez más, porque al terminar el año 2012 no sabemos si ellos van a completar el año 2013. Ni ellos ni los jóvenes, que son tan rebeldes y desafiantes de Dios, saben si terminarán o no el 2013, y por esa razón tú quisiste hoy poner de nuevo delante de ellos la puerta angosta. Ten misericordia de nuestros niños y nuestros jóvenes y llévalos a entrar por la puerta angosta. Y a nuestros amigos que nos visitan también, Señor, gracias por traerlos en este momento especial en que la predicación fue evangelística, para que ellos puedan entender claramente el camino que lleva al reino de Dios. Gracias por permitirnos hoy dibujar delante de sus rostros la verdadera puerta de salvación, y por la gracia de tu Espíritu te pedimos que ellos puedan entrar por ella. Como iglesia estamos muy agradecidos y te pedimos que las bendiciones del año 2012 sean pequeñas comparadas con las que tú nos deparas para el 2013. Ahora queremos reafirmar nuestro compromiso contigo de predicar la puerta angosta, y vamos a reaccionar a lo que hemos escuchado cantando acerca de tu invitación, la invitación urgente a una salvación difícil. Vamos a abrir el himnario y vamos a cantar el himno número 307. Himno número 307. Cantemos. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá. Dar tu cuenta a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá es tarde ya. Busca a Dios, pierde el hombre su vigor, se disipa cual vapor. Busca a Dios, como el río a prisa va hasta entrar al vasto mar. Hacia la eternidad, busca a Dios, búscalo, entre tanto tengas tiempo. Busca a Dios, busca a Dios, te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá es tarde ya. Busca a Dios, clama. Perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, y acarreas perdición. Busca a Dios, búscalo. Busca a Dios, busca a Dios, búscalo. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios. Te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Vamos a cantar el himno número 222. Este himno es muy adecuado para terminar un año y comenzar un año nuevo. Este himno es muy adecuado porque tiene una estrofa dedicada a nuestros niños. Hemos hecho un gran esfuerzo para que ellos sean invitados a la salvación, y el regalo que esperamos del Señor es que en el 2013 Él nos permita ver a estos pequeñitos llegar a Jesucristo. No tenemos temor, vamos a orar. Señor, no tenemos temor
de lo que traerás en el 2013. Sabemos que tú nos amas, que tú eres sabio para traer aflicciones que son de gran bendición a nuestras vidas, y que tú eres soberano para no permitir que absolutamente nada salga de tu control y nada se desvíe de cumplir el propósito que tú tienes para con nosotros, que es formar la imagen de Cristo en nosotros. No tenemos temor de lo que trae el mañana, porque tú vives y eres Señor, y nosotros confiamos en tu amor y tu protección. Y al cantarte este himno, Señor, te estamos diciendo gracias por el año 2012 que termina, y gracias por el 2013 que comienza, el cual recibimos con gratitud, traiga lo que traiga, y sin temor. Cantemos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, así por mí murió, en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Nuestros niños. A un tierno niño, precioso que Dios nos da, cuánto mejor, cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive. Se cerrará la puerta. Mi vida un día enfrentaré, muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé, el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Oremos. Señor, finalmente queremos pedirte por tu amada iglesia. Hemos aprendido hoy que hay un tremendo engaño. Muchos están engañados dentro de ella. Nosotros esperamos que en el año 2013 saques a tus amados de esas iglesias de engaño y los traigas a la puerta estrecha, a la puerta angosta, a la senda recta.
y los lleves por el camino de tu verdadera y preciosa salvación. Úsanos si así te place, oh Padre Dios, para hacer albergue seguro para esos niños que necesitan el cuidado de la iglesia bíblicamente constituida. Gracias, Padre Dios, por atender nuestras peticiones y responderlas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nos vamos de este lugar, le falta un día largo para terminar este año. Vamos a pasar la mayoría de nosotros con nuestros seres queridos. Los que no, estaremos contigo en el lugar donde quiera que estemos, pero estamos seguros de que seguimos en el año 2013 en el camino del perfeccionamiento de nuestra salvación. Te oramos de una manera especial por la convención que tendremos el próximo fin de semana. Te oramos por los hermanos que vamos a encontrarnos el sábado en la tarde en la unidad, en la finca Villa Sales, en las horas de la tarde, para tener allí nuestra convención hasta el día lunes. Te oramos por los hermanos que, no pudiendo ir a la convención, van a estar aquí el domingo para recibir la palabra de Dios también. Te pedimos que este primer encuentro del año, el primer tiempo devocional que vamos a tener para el año, sea de gran bendición para todos y marque poderosamente el sendero que hemos de seguir. Un camino de mayor santificación, como nuestro pastor Julio nos ha predicado al final del año 2012, y vamos a ratificar ahora con el estudio de la ley. El 2013 tiene que ser un año de mayor santificación. Todos recibamos por tu Espíritu esa profunda convicción y la gracia, el poder para poder avanzar poderosamente en nuestra madurez. Señor, te pedimos que todos aquellos que después de años de ser creyentes continúan siendo niños, sean ahora madurando grandemente lo que no han madurado. Que de niños pasemos a jóvenes en el Señor. Los que son niños pasen a jóvenes. Los que son jóvenes pasen a adultos o padres en el Señor. Los que somos adultos pasemos a ancianos en el Señor. Pero que la madurez de tu pueblo se verifique. Es muy triste ver la predominante inmadurez de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso te pedimos que el año 2013 sea un año de mucha madurez para tu iglesia. Nos vamos de este lugar con tu maravillosa bendición, la bendición que el sumo sacerdote Aarón impartía al antiguo Israel, pero que en realidad lo hacía tipológicamente para el nuevo Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Hermanos, podemos partir. Las personas que están interesadas en la confesión de fe con el hermano Edison Tavares, quédense por favor unos 15 minuticos para una reunión. El Señor les bendiga grandemente en este fin de año.